Bendiga, hermanos, hermanas. Qué privilegio poder compartir con ustedes en esta tarde. Y en verdad, gracias, jóvenes, por ese precioso tiempo de alabanza. Qué hermoso, ¿eh? Cómo edifica la alabanza, cómo prepara la palabra, para la palabra, cómo libera la alabanza, ¿eh? Esta tarde, estaba pensando sobre qué compartir para ustedes el día de hoy, pero más allá de aquello, he estado clamando estos días para que sea de bendición la palabra, ¿no es verdad? Para que sea de bendición la palabra. Ustedes saben que Dios sigue buscando gente que quiera servirle, ¿sabían eso? Él sigue buscando. Nuestro Padre Celestial está pero buscando gente que le sirva, fíjense. Y mientras más jóvenes le sigan y le sirvan, mejor, Él más contento, ¿no? Aunque más allá de la edad, Él siempre nos está convocando al servicio. Cierre sus ojos, oremos. Padre, otra vez en este momento del tiempo venimos a ti con la petición que tu Hijo Jesucristo hiciera por todos aquellas que habríamos de creer en el Evangelio. Santifícanos en tu verdad, tu palabra es verdad, Señor. Y declaramos que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca, Señor. Aliméntanos con tu palabra, Señor. Toca nuestro espíritu, Señor, vivifícanos. Y que se siembre palabra de eternidad en nuestras vidas esta tarde. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Abran sus Biblias al libro del Éxodo. Vamos a revisar Éxodo capítulo 3 y vamos a leer esa sección de 10 versículos. Éxodo 3 del 1 al 10. Éxodo capítulo 3, verso del 1 al 10. La palabra de Dios dice así, Éxodo 3 del 1 al 10. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Verso 2. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, porque ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra, una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Palabra de Dios. ¿Cuántos decimos amén? Palabra de Dios. Oiga, antes de empezar a trabajar el texto, hay unos asuntos ineludibles de la vida de Moisés. Por ejemplo, si avanzamos, este fue un niño judío patrocinado por la hija del faraón. Ustedes saben aquello, ¿no? La historia. No hay que olvidar, este fue un niño judío que fue patrocinado por la hija del faraón. Después creció en el palacio del faraón. Era un niño judío, esclavo, que llegó a crecer en el palacio del faraón con el patrocinio de la hija del faraón. Por lo tanto, tercero, recibió educación de reyes. Recibió educación de faraones. Pero ¿sabe qué? Nunca dejó de sentirse judío. Claro, una pregunta: ¿quién cuidaba? ¿Quién era la nodriza de Moisés en el palacio del faraón? Su mami, que era hebrea.
Y sin duda ella le explicó a Moisés: mire, esto es un milagro que yo estoy aquí. Tú eres judío. Nosotros, a través de José, llegamos a esta tierra. Tú eres judío, nunca olvides aquello. ¿Y qué pasó? Que un día ese judaísmo le salió a Moisés. ¿Y qué pasó? Clic. Mató a un egipcio que estaba maltratando a un judío, ¿no es cierto? Y eso cambia el proyecto de vida de Moisés en minutos. Termina en el desierto, donde inicia un nuevo proyecto de vida. Vivió entre ovejas y ¿saben qué? Perdió la fluidez de hablar, porque pasaba en el desierto, no tenía con quién hablar. Y cuando Dios lo llama, él argumenta: pero si no sé hablar, le hace así, le hace, ¿no? Y no estaba mintiendo. Era un hombre campesino que pasó 40 años cuidando ovejas en el desierto. Pero justamente en esa vida de 40 años pasó algo extraordinario, que es lo que hemos leído en el texto de esta tarde. Pasó algo extraordinario. Y vamos a meditar en unas pautas de liderazgo. Yo veo mucha gente joven, qué lindo. Dios bendiga, pastor, su ministerio, el de su esposa acá. Y veo muchos hermanos, hermanas. Por favor, yo quiero que la palabra llegue a ti. Aterriza en tu vida. Dios quiere que esto crezca más, de esta obra. ¿Cuántos dicen amén? Va a crecer, lo dicen amén. Pero ¿sabes qué? No te olvides, Dios siempre está buscando gente que le sirva. Por favor, los llamados de Dios, escucha por favor, métete esto en tu corazón, en tu mente. Los llamados de Dios surgen como respuesta a necesidades que hacen doler su corazón. Los llamados de Dios surgen, ¿por qué? Porque hay algo que le hace doler el corazón a Dios. Y Dios no envía ángeles, Dios envía a su pueblo, Dios envía gente, hombres, mujeres. Y vamos a Éxodo capítulo 2, clic por favor, Éxodo 2, y leamos verso 23 al 25. Allí mismo, Éxodo 2:23. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre, y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pueblo con Abraham, de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Oye, por favor, pasaron muchos días de esos sucesos un poco oscuros en la vida de Moisés. Mucha agua corrió bajo el puente después del crimen que cometió. Mucha agua corrió bajo el puente. Y de hecho que murió el faraón. Ese faraón empedernido que fue parte de esta historia, murió. Oye, ¿sabes qué? Muchas veces nuestro pasado es un obstáculo para servir a Dios, pero cuando Dios te llama es porque Dios ha limpiado eso. Dios sigue buscando gente que le sirva, por favor, porque el proyecto de su reino tiene que seguir adelante. Son proyectos de Dios, entendámoslo. Es decir, hay ahora una coyuntura muy propicia para que algo pase, algo nuevo. ¿Me entiendes? Cuando Dios está llamando es porque su corazón se ha dolido por algo, y porque la coyuntura para llamarte a ti y a mí es propicia. El pueblo gemía y clamaba por motivo de su esclavitud en Egipto. Tanto que podríamos decir allí. Toda forma de injusticia, de opresión, de esclavismo hace doler el corazón de Dios. Dios no está tranquilo, contento cuando hay estas formas de deshumanización, el hombre por el hombre. Y el pueblo clamaba. Y Dios oye el gemido de los que sufren y se acuerda de sus promesas. ¿Y qué cosa esos verbos? Los mira, los reconoce y actúa. Los reconoce, como que parece que se había olvidado de ellos, pero no se había olvidado. Los mira, los reconoce, pueblo mío. ¿Y sabes qué? Y actúa. El Dios que tenemos no es solo un Dios de grandes motivaciones, es un Dios poderoso de grandes acciones. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la diferencia fundamental. Hemos exaltado en alabanza a ese Dios que actúa, que hace milagros, que toca, que se mueve. Alabado sea su nombre.
Los llamados de Dios surgen como respuesta a necesidades que hacen doler su corazón. El corazón de Dios se dolió por la opresión, la esclavitud de su pueblo, y los reconoció y actúa. ¿Y cómo actúa? Si volvemos al último punto, ¿cómo actúa? Bueno, llamando a hombres y mujeres que quieran servirle, darse a los demás. Hombres y mujeres, escucha, que quieren ser parte del proceso del reino de Dios aquí en la tierra. Oye, amigo, amiga, joven, señorita, oye, nos hace falta entender algo a nosotros. El momento en que yo acepto un llamado de Dios, que tú aceptas un llamado de Dios, estás asumiendo un llamado a ser parte de un proyecto grande que tiene garantizada la victoria, que se llama el reino de Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Y sabes que la iglesia es una expresión de ese reino de Dios. ¡Qué precioso! Y es un reino que insurge contra un antirreino que es de tinieblas, de mentira. Y la iglesia tiene esa vocación de ser comunidad del reino de Dios. Es un colectivo de hombres y mujeres que son sensibles de esos llamados que surgen como resultantes de un corazón dolido de Dios. Y aquí vemos a un Dios que los mira, los reconoce y actúa. Entonces esos llamados de Dios, nunca olvides, son porque algún dolor tiene el corazón de Dios. Entonces, mientras más nos tardamos, le duele más el corazón a Dios, y lastimosamente algún rato Él dice: muy bien, busca otra persona y listo. Por eso yo siempre oro y digo: Señor bendito, gracias por el chance que nos das, por favor no te canses. Pablo decía: no vaya a ser que yo mismo venga a ser desechado. ¿Me entiendes? A veces pensamos que le hacemos un favor a Dios. Cuidado, no es así. Él es Señor de la historia y por gracia nos llama, nos inquieta y dice: oye, me duele mi corazón por esto, ¿quieres involucrarte? Pero no solo aquello. Segundo, los llamados de Dios surgen en medio de las ocupaciones diarias y necesidades no cumplidas. Atención, por favor. Éxodo 3:1. Mira lo que dice Éxodo 3:1. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián. Bueno, ¿sabes qué? Moisés era un hombre dedicado a las labores de pastoreo. Y esa era una ocupación muy demandante, fíjate. Tenemos, por favor, un imaginario completamente equivocado cuando pensamos que Dios llama a personas ociosas que no tienen nada que hacer. Yo no sé por qué, hermanos. Tenemos eso medio implícito, que Dios llama a gente ociosa. No. Cuando Dios te llama es porque estás ocupado, fíjate. Y Él te pone entre la espada y la pared. ¿Cómo hago, Señor? Porque Él quiere ver qué tan Señor eres en la vida de Él, en tu vida, ¿me entiendes? Él llama a gente que está ocupada. Y este es un pastor de ovejas que salía temprano a caminar por allí. Y oye, esto importante: las ovejas, hermano, clic por favor, eran del suegro de Moisés, no eran de él. A veces decimos: responderé al llamado de Dios cuando yo tenga mi casa, tenga mi auto, mi profesión. Y ¿sabes qué? Así se nos va la vida y pasan los años y archivamos el llamado de Dios. Él cuidaba ovejas que no eran de él, eran ovejas de su suegro. ¿Me entiendes? Se nos van esos detalles, ¿no? Por eso decimos: los llamados de Dios surgen en medio de ocupaciones y necesidades no cumplidas y necesidades legítimas, fíjate, legítimas. No es malo tener una casa, no es malo tener una profesión. Y ahí nos llama Dios. Ahí rompe nuestra cotidianidad. Ahí habla, ahí se escucha su voz. Por eso decimos: Dios llama a personas ocupadas, más allá de que éstas tengan o no tengan recursos. ¿Acaso no dice Dios en su palabra que nos deleitemos en Él y que Él nos concederá las peticiones del corazón? ¿Cuántos decimos amén? Deleítase a ti mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Aleluya. A los 18 años tuve mi encuentro con Jesucristo. Y a los 20
terminé con todo, ¿no verdad? Archivé mi proyecto universitario. Estaba estudiando ingeniería en la Politécnica Nacional allá en Quito, pero era poderoso el llamado de Dios. Y me fui, hermanos. Y quiero serle franco, ¿saben qué, jóvenes? A los 24 años empezamos el ministerio pastoral con mi esposa, que la conocí también en el seminario. Ella archivó también su proyecto de ingeniería química. Iba a cuarto año de ingeniería química. Estudiante destacada, yo no me quedaba atrás, pero sabes que el Señor nos había llamado. Y ya pasan los años, ¿no? Y sabes que yo tenía en mi corazón ese anhelito de: Señor, yo dejé la universidad por ti, pero me encantaría tener un título. Y sabes que el Señor dice: deleítate en el Señor y Él te va a conceder las peticiones del corazón. El llamado del Señor a veces es posponer, aunque el diablo piensa y te mete en la cabeza que es archivar. No. A veces hay que esperar un poco, pero Dios te responde. Dios llama a personas ocupadas. ¿Y sabes qué? La respuesta al liderazgo es una negación de ciertas aspiraciones, pero la confianza inalienable de que no faltará nada. Nada, fíjate. Cuando uno acepta el llamado del Señor, estos llamados como respuesta al dolor de su corazón, por más ocupado que uno esté, quiero decirte que el Señor no paga mal. El Señor es fiel a sus promesas. Jamás faltará, hermano. ¿Lo creen, hermanos amados? No faltará. No hay justo desamparado. Las promesas de Dios estarán allí. Bendito sea el Señor. ¿Por qué? Porque Él sigue buscando personas que le sirvan, que sean parte de su proceso del reino. Y Él le duele su corazón con muchas cosas y te llama a ti, a mí. Pero estoy ocupado, y sigue sonando el llamado de Dios. Tercera cosa, los llamados de Dios son claros e ineludibles. Clarito, muy claro. Mire, 3 del 2 al 6. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Ahí hay mucho, fíjense, bastante. El ángel de Jehová en una llama de fuego, la zarza que no se consume, con los medios por lo cual son los medios por los cuales Dios irrumpe en la cotidianidad de Moisés. Esa era su cotidianidad, andar por el desierto y ver zarzas, ¿no? Y un día ve que una zarza está prendida, pero no se acaba del fuego. Cuando eso se enciende y se apaga inmediatamente, ¿no? Porque son cosas secas. ¿Sabes qué? Moisés deduce que ahí hay algo que él llama gran visión. Es decir, tuvo la sensibilidad para entender que algo iba a pasar, que algo estaba sucediendo fuera de lo normal. Ay, hermanos, muchas veces no, como decimos ahí, muchas veces no nos sintonizamos con lo que Dios está haciendo y mostrando en el diario vivir. Y es por eso que decimos: a mí Dios no me llama. Eso de liderar es para otros desocupados. Yo no he sentido que Dios me llame a algo. Estas personas por lo general, escucha, están en la banca de las iglesias siendo parte de oposiciones, de divisiones, de rumores, de chismes. Muchas veces echando baldes de agua sobre lo que Dios está mostrando a otros. No están sintonizados en la cotidianidad para leer. Moisés, ¿saben qué? Como decimos ya, y aquí también es pilas, ¿no? Él ve la zarza y no se está consumiendo. Y él dice: aquí pasa algo raro. Y a ver, vamos a ver, tiene que consumirse y no se consume. Moisés tiene la sensibilidad de saber que Dios está obrando en medio de su cotidianidad. A veces vivimos cotidianidades tan apresuradas, tan rápidas, tan ocupadas, que no podemos leer las formas como Dios nos está hablando. Porque Dios sí habla, hermanos. ¿Cuántos decimos amén? Dios habla. Y él entiende que algo está pasando y dice: esto es gran visión. Y se va acercando y viene la voz desde la zarza. ¿Por qué?
Porque ese Dios cuyo corazón está dolido con la esclavitud está llamando. Porque ese Dios que está llamando, lo está llamando a él que está ocupado, cuidando ovejas que no son de él, sino de su suegro. Y lo llama clara, audible e ineludiblemente. Note que estos encuentros y experiencias son de carácter personal, es a solas con Dios, con uno mismo, con la zarza, con el ángel de Jehová. Es un tema entre Dios y tú y Dios. Bueno, ahí estaban las cabras, eso sí, pero ellos no hacían nada, ¿no? Es Dios con su ángel llamando a este Moisés, que en ese momento tiene 80 años de edad. Dice usted, pero es que ahí la gente vivía 350 años y a los 400 eran adolescentes. No, fíjate, eso es antes del diluvio. Ya en estos tiempos no, Moisés sobrepasó la línea, ¿no? Llegó a 120, ahí estaba de 80. Son cosas en que Dios te llama, Dios te habla. Usa zarzas ahí para hablar contigo. Algo está doliendo su corazón y por más que ocupado que estás, te está tomando en cuenta para que seas parte de esos procesos de su reino. ¿Cuántos dicen alabado sea el Señor? Qué hermoso, ¿no? Ese es Dios, ese es Dios. Y el llamado de Dios al ministerio se lo forja, hermanos, en largos silencios de la noche, en la oración que busca encontrar el rostro de Dios para no equivocarse, en los procesos de renunciamiento a los planes de vida centradas en uno mismo para enfocarse en lo que Dios quiere para los demás a través nuestro. Entonces hay que discernir. El discernimiento de Moisés, es observar profundamente, no se cae y hace deducciones y decide acercarse, y ahí viene la voz desde la zarza. Implica ese discernimiento para no equivocarnos. Y ahí es cuando se establece el diálogo, es ahí cuando empezamos a hablar con Dios y Él habla con nosotros. Es ahí que sabremos a ciencia cierta lo que Él quiere y por lo tanto sabremos decir sí, Señor, o búscate otra persona. Yo estoy en mi proyecto de vida, este momento no. Ahí decidimos. ¿Y saben qué? Ante el Dios del pacto, Moisés se cubre el rostro. Se cubre el rostro. Es el Dios de dioses, Señor de señores. Entonces, primera cosa, no te olvides, los llamados de Dios vienen cuando algo está haciendo doler su corazón. Nunca olvides eso. Si Dios te está llamando es porque hay un dolor en el corazón de Dios y Él quiere hacer algo y te dice, oye. Dos, no esperes de estar desocupado a que Dios te llame. No hay tal, Dios llama a hombres y mujeres ocupados. Así se place Dios. En tercer lugar, los llamados de Dios son claros e ineludibles. Hay que saber discernir en la cotidianidad por dónde es que Dios me está hablando. Discernir las zarzas que Dios pone en la vida. Y finalmente, mira, los llamados de Dios son a realizar cosas concretas. Hay gente, ay sí, bendito Dios, Dios me ha llamado a servirle. Muy bien, ¿y a qué te ha llamado? No sé, pero me ha llamado a algo, ¿no? Y se le van 20 años sin saber a qué le ha llamado Dios, hermano. No es así, no es así. Mira versículos 7 al 10, capítulo 3 de Éxodo, otra vez. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pero he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra, una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Verso 10. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Muy claro,
como decimos ahí, ¿no? A veces estamos muy seguros, clic por favor, que Dios nos ha llamado, pero no sabemos a qué. Quiero decirte que si estás en esa etapa, ya es momento que le diga, bueno, Señor, ¿a qué mismo es? A ver, ¿qué quieres de mi vida? A pesar de estoy ocupado, voy a hacerlo. Está bien, Señor, algo duele en tu corazón. Ya, gracias, Señor, pero ¿qué es? Y aquí clarito, verso 10. Te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo. Punto. ¿Sabes qué? Todos los llamados de Dios son concretos, no son difusos ni incomprensibles. Alguna vez había una hermana querida en la iglesia, ¿no? Y ella estaba convencida, hermano, de que Dios le había llamado. Y su discurso era: sí, amén, el Señor me ha llamado. Y aquel llamado, no sé, hermano, eso es un misterio todavía para mí. 10 años, 15 años con el misterio y nunca descifró el misterio, hermano. No, pues Dios nos llama a hacer cosas concretas, medibles, que podamos al final darnos cuenta si lo logramos o no. El llamado de Dios a Moisés fue este: saques de Egipto a mi pueblo. Punto. Esa fue su misión de vida. Y lo llamó a los 80 años de edad. Medio incomprensible eso, pero así es Dios. Era una tarea gigantesca para perder el sueño y enfermarse de úlcera estomacal, hermanos. Y con ese pueblo de Israel, cosa seria, ¿eh? Sacar a Israel de Egipto. Una pregunta de cultura general, hermanos. ¿Cuántos judíos entre hombres, mujeres y niños salieron de Egipto? Está en la Biblia. ¿Cuántos? 2 millones de personas. No eran 20,000 pelagatos, no. Era un pueblo de 2 millones de personas, entre hombres, mujeres y niños. 2 millones. ¿Y sabe qué? Sin esta tecnología de amplificación para hablar al público, sin nada de estos aparatos para hablar con Caleb, no, nada, hermano. Qué locura, ¿cómo lo hizo, hermano? Era una tarea monstruosa. Pero ¿saben qué? El corazón de Dios estaba dolido. En segundo lugar, llamó a un hombre muy ocupado y que tenía muchas necesidades no cumplidas. Al fin esas eran ovejas de su suegro. Pero ¿saben qué? Fue un llamado claro e ineludible. ¿Y saben qué? Los llamó a realizar una cosa concreta. Y esas son las conclusiones que les presento a continuación. La primera: nunca olvides, si Dios te está llamando a algo, es porque algo está haciendo doler su corazón y Él quiere actuar. Nunca olvides eso. Si te está poniendo a carga por niños, de enseñanza bíblica de niños, algo está doliendo el corazón de Dios respecto a eso. Y es muy importante eso para el Señor. Si te está inquietando por apoyar un ministerio que el pastor convoca, no sé, oración en la iglesia, más oración, Dios está esperando algo allí. Y así. Segundo, los llamados de Dios surgen en medio de las ocupaciones diarias y necesidades no cumplidas. Sí, Dios nos llama desocupados. Dios llama ocupados. ¿Y sabes qué? Qué hermoso es desgastarse en la obra de Dios. En Quito hay una iglesia muy grande, muy linda. Y su pastor es mi amigo. Y esos manes, hermano, imagínense, hacen así, ¿verdad? Llega a las 7 de la mañana el domingo, abre el templo, tiene culto hasta la 1 de la tarde, varios servicios. ¿Y sabe qué hacen? Inmediatamente el equipo de evangelización ya cargó los parlantes en el vehículo y salen ahí al parque del Ejido a evangelizar hasta las 6 de la tarde. Le digo, hermano, oye, habla serio, pues. Oye, no, dice, no almorzamos, ya a las 7 de la noche vamos a una pizzería ahí. Me dice, pero ¿sabes qué? Qué lindo es acostarse el domingo extasiado de haber servido al Señor. Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso. Demos gracias a Dios, hermanos. Y esto no es juzgar a otros.
que el Señor nos tiene aquí con vitalidad y que tu energía no se está gastando en una cantina, perdón que lo diga, en un prostíbulo. Bendito sea Dios. ¿Cuántos dicen amén? Hemos exaltado en alabanza al Señor. Me sacó, me salvó. Pero ¿sabes qué? Esa vitalidad es para servir al Señor. Por eso Él hace llamados claros e ineludibles. Clarito. ¿Y sabes qué? No te preocupes, tampoco te va a mandar a hacer algo para que sacrifiques y mates a tu familia. No, tampoco es así. Te va a llamar a hacer algo que puedes hacerlo, pero con disciplina, organizando tu tiempo, tu agenda, y te metes y empiezas a sentir la satisfacción de responder a un llamado que empieza a aliviar el dolor del corazón de Dios. Y eres parte de eso. Y a veces uno se mete y se le van años ahí, pero hay satisfacción de que estamos cumpliendo el llamado de Dios. Y finalmente, el Señor te llama para que hagas cosas concretas. En la iglesia hay una hermana, les cuento, nuestra hermana Luisa. Ella tiene un ministerio. ¿Saben cuál es el ministerio de ella? Ella tiene un ministerio de llamadas telefónicas. Esa hermana es pilas. Tenemos 3 servicios el domingo. Y sabe que el domingo Luisa sabe estar en una esquinita por ahí, ¿no? Con un papelito y lápiz, así sabe estar, anotando a quienes no ve llegar a la iglesia. Súper discreta ella, ¿no? Los que ya sabemos lo que está haciendo, ¿no? Y se va. Y el día lunes, oh, la hermana, ¿cómo está? ¿Qué pasó que no le vimos ayer en el templo? Está pasando algo. Y es un ministerio que ni los pastores alcanzamos a hacer a veces. Hermana, vamos a orar. Y esa hermana, hermano, es clave en la iglesia, porque está viendo, haciendo una labor pastoral sin el cargo pastoral. Es pastora, tiene don de pastora y da seguimiento a las ovejas. ¿Me entiende? Son ministerios sencillos pero efectivos que hacen falta en la iglesia de hoy. Hermana Luisa, yo sé que eso le cuesta algo de su teléfono en casa. Le vamos a apoyar con el pago del teléfono, al menos. No, pastor, deje eso. Es mi aporte al Señor. Luisa, si quiere venga a llamar de la iglesia. Pastor, y se ríe, ¿no? Déjeme, yo sé cómo lo voy a hacer. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces los pastores hemos ido a visitar a un hermano, una hermana. Ah, no, ya me llamó la hermana Luisa. Ya llegó primero, hermano. Esos son los ministerios de la iglesia. ¿Me entiendes? Cosas sencillas pero concretas. Y lo asume con seriedad y ayuda a la edificación del cuerpo de Cristo. Por allá hay otra hermana, es increíble, ¿no? Hermanos, yo no sirvo para los ministerios carcelarios, por ejemplo, ¿no? Un par de veces que he ido, no entra a la cárcel, yo estaba percollado así, me pedían cosas, yo ya no sabía qué hacer, ¿no? Y esta hermana, qué cosa, es como que se va al jardín, hermano, a un parque cuando entra a la cárcel. Porque es gente que Dios ha sacado de esos trasfondos, de peleas, de tugurios, y cuando reciben el evangelio entran a la cárcel con autoridad. ¡Pam, pam, pam, pam! ¡Qué cosa, hermano! Cuando yo le veo al hermano, yo iba atrás de ella, hermano, escondido, ¿no? Son ministerios que Dios hace de acuerdo a trasfondos, a llamados, a dones. De eso estamos hablando, por favor. De eso, sencillo, concreto, medible, porque el corazón de Dios está doliendo por algo y quiere involucrarte a ti, porque su reino marcha con nosotros o sin nosotros. Es un proyecto que no se detiene. ¿Cuántos dicen amén? Dele un aplauso al Señor, Él es su reino, aleluya. Bendito el Señor. Su gracia nos tiene aquí, hermanos. Entonces esta tarde vengo a eso, a decirle, hermano, y con esto termino. Nunca olvides, cuando Dios está llamando, es porque algo está doliendo en su corazón y Él quiere responder a través tuyo, a través mío. 2, Dios nos llama desocupados. Estos llamados surgen en medio de las ocupaciones diarias y necesidades no cumplidas. Pero si tú respondes, Él es fiel y te va a dar todo lo que necesitas. 3, es un llamado claro e ineludible. Dios no te deja en las nebulosas, siempre te dice por dónde es. Siempre. Y 4, te llama a realizar cosas concretas.
concretísimas. Cierra tus ojos, vamos a orar, vamos a orar, vamos a orar, vamos a orar.